Para Jiménez que no ve la presentación, el resto sí, ¿sí ya la ven? Ok, va. Bien. Entonces, manejo alimentario insulínico del paciente con diabetes mellitus tipo 1, no sin antes, pues, decir que obviamente es también importante para el diabético tipo 2, pero pues nos vamos a centrar es en el diabético tipo 1, ¿va? Ok. ¿Por qué es importante hablar de esto? Entonces, ustedes ven esta gráfica en el mundo, alrededor del 2015 existían aproximadamente 415 millones de pacientes diabéticos. Y si ustedes ven bien la gráfica, esto solamente en personas entre 20 y 79 años, sin contar los pacientes pediátricos. Y para el 2040 se estima que ya no sean 415, sino 642 millones de pacientes. En Sur y Centroamérica, en el 2015 teníamos 29,6 millones y para el 2040 se prevé que sean 48,8 millones de personas con diabetes mellitus. Eso es bastante importante porque vemos que está aumentando a pasos agigantados y esto se debe también a que ha aumentado muchísimo la diabetes tipo 2, no solamente en personas adultas, sino también en personas del ámbito pediátrico. Entonces, ya sabiendo pues como la importancia de por qué es que tenemos que abordar este tema, vamos a ver cuáles son las metas que yo debo trazarme en mi paciente diabético, que esas son de las más importantes. Entonces, hay varios que quedamos más como por la ISPA. Dentro de los objetivos de glucosas precambiales, nosotros siempre nos ponemos como metas que ellos lleguen con glicemias entre 70 y 145, que en postprandiales no alcancen glicemias de más de 90 a 180 miligramos de cilitro y alrededor de la noche aproximadamente 120, 180 antes de acostarse, en la madrugada 80, 162 con hemoglobinas glicosiladas de menos o iguales a 7,5. Hay algunas otras asociaciones, otras guías que han determinado que sus metas en hemoglobina glucosilada deben ser mucho más estrechas, de menos de 7, algunos de menos de 6,5, pero hemos visto que cuando tratamos de llegar a los pacientes empiezan a tener hipoglucemias más frecuentes, entonces debemos tener un poco de precaución con esto. Y la otra que tenemos que tener en cuenta es que la hemoglobina glucosilada sí debe ser un gran parámetro para nuestro seguimiento, pero actualmente se habla del cociente de variación o de la variabilidad glucémica. Entonces, yo sé que siempre pedimos hemoglobinas glucosiladas para ver cómo está nuestro paciente, pero también tenemos que mirar ese monitoreo y esa variabilidad que puede presentar el paciente pediátrico. Eso se lo voy a explicar en la siguiente gráfica. Tenemos dos pacientes, los dos pacientes dieron igual, hemoglobinas glicosiladas de 7,8. Y uno diría, bueno, 7,8 los pacientes, los dos están controlados. Pero hay uno que está súper bien controlado y hay otro que no. El paciente A, si ustedes ven, es la línea gris y tiene una variabilidad glucémica baja, ¿listo? O sea, no, o sea, sus glicemias tienen entre más o menos 108, 144, 150, pero el paciente B, a pesar de que tiene la misma hemoglobina glucosilada, que es la línea azul, ustedes ven que hace hipoglucemia y es hiperglicemia. ¿Y esto qué se debe? A que la hemoglobina glucosilada es el promedio de todas esas glicemias que tu paciente tiene durante el día y que tiene durante los últimos 3 meses. Entonces, puede que un paciente presente esas hipos y esas hiper y que le dé los mismos 7,8 a otro que tenga una variabilidad glucémica menor. Entonces, ahorita se habla por eso de los monitoreos estrechos y de prototipos que ayudan a ver esa variabilidad glucémica, como el freestyle y las bombas de infusión de insulina que tienen ese sistema integrado de monitorización para ver que nuestros pacientes vayan bien. Entonces, ya vimos de por qué es importante abordar el tema, de cuáles van a ser nuestros objetivos, entonces, ¿cómo lo voy a lograr? Entonces, obviamente, si yo tengo una deficiencia parcial o absoluta, parcial en diabéticos tipo 2 y absoluta en diabéticos tipo 2, si tengo un déficit absoluto, pues le tengo que dar insulina. Y lo otro que tengo que manejar es la adecuada alimentación. Y la propuesta de hoy es enseñarles a manejar un poquito lo que es el conteo de carbohidratos. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? El adecuado control glucémico. Evitar esa variabilidad glucémica que es la que se ha visto como mayor relacionada al desarrollo de complicaciones microencefálicas a futuro
Evitar obviamente las hipoglucemias, que es lo más peligroso en el paciente diabético, y evitar obviamente las descompensaciones y el menor impacto postestatural, porque recuerden que un mal manejo de glicemias o un descontrol, una alta variabilidad glicémica en el paciente, eso va a ser repercutido en la talla. Y obviamente más adelante se va a ver repercutido en la aparición de enfermedades licosio-hepáticas como la nefropatía diabética, la retinopatía y la neuropatía. Entonces, siempre hay que tener en cuenta la emoción, pero con las consideraciones que les acabo de comentar, de la es el estudio más largo y más antiguo que contamos de diabetes, es un pilar para nosotros. El DSCT salió en 1993, acuérdense que aquí se incluyó aproximadamente 1.441 pacientes. Se hizo un estudio muy largo, fueron aproximadamente como 11 años, y se dividieron los pacientes en dos grupos, unos que hacían las terapias convencionales y otros que hacían terapia intensiva. Y ellos que demostraron que si tú tienes un paciente con adecuado control, que le estás poniendo adecuada insulina, una buena alimentación, disminuyes el 76% de aparición de retinopatía, 60% de neuropatía y 54% de nefropatía. Esos son valores demasiado grandes como para yo no apostarle a tener un buen control glucémico con mi paciente. Esto solamente para que ustedes vean cuál es la importancia de que sus pacientes se mantengan absolutamente bien controlados, especialmente desde la edad pediátrica. Entonces, si ya vimos que los pilares son insulina y buena alimentación, entonces vamos a hablar primero de la insulina, que es el déficit que tiene nuestro paciente. Una cadena polipeptídica, aproximadamente 950 aminoácidos, tiene dos cadenas, una cadena A y una cadena B. Esto se lo traje a colación porque es la proinsulina, que son 86 aminoácidos, pero se los traje específicamente para recordarles que la proinsulina no solamente da la insulina, sino que da Peptioxet, que es el equivalente a la insulina en nuestro organismo, y que por eso es que nosotros siempre pedimos Peptioxet para asegurarnos de que nuestro paciente pueda que todavía tenga reserva de insulina pancreática y que esté haciendo una luna de miel, o que tenga reserva y que sea un diabético tipo 2, pero siempre hay que pedirla para saber en qué parte de esas fases del desarrollo de la diabetes estoy, ¿listo? O con qué estoy empezando a trabajar con mi paciente. Entonces es una cadena, como les dije, tiene dos cadenas polipeptídicas, la cadena A, la cadena B. Estas dos cadenas están unidas por tres puentes disulfuros que son súper importantes. Y lo más importante de la insulina es que, primero, la forma activa es un monómero y el almacenamiento es un hexámero. Eso es bien importante para que ustedes aprendan cómo es que funcionan las insulinas ultra rápidas o las prolongadas. Que las insulinas se almacenan en los gránulos en el citoplasma de las células beta, y estos monómeros que ustedes ven aquí a continuación, pues se unen, 6 de estos forman el hexámero, y estos están unidos por dos átomos de zinc, muy importante. Entonces, lo otro que también tenemos que ver importante es saber cuál es la producción de la insulina normal en el organismo de cualquier persona que no tenga ese déficit. Entonces, acordémonos que la insulina se produce todo el tiempo en el organismo. Aproximadamente yo produzco en mi cuerpo de 18 a 32 unidades por día, y eso se va produciendo en pulsos de 5 minutos, o sea, va llegando a mi organismo, y eso es lo que simula, por ejemplo, las nuevas bombas de infusión de insulina. Ahorita hay nuevos sistemas, el lanzamiento de la nueva bomba de infusión de insulina, la Minimed 670, recrea esos pulsos de cada 5 minutos y va aprendiendo de mi organismo. Es una belleza. Entonces acordémonos que nosotros siempre producimos y totalmente todo el día vamos a tener una secreción basal, y eso es en ausencia de un estímulo exógeno. O sea, yo no tengo que estar comiendo de a poquitos para que se produzca esa insulina, no, esa se produce normal. Y esa es la que yo tengo que simular con la insulina basal, ¿listo? Que la insulina basal es cuáles conocemos. Entonces están las de acciones intermedias, que son las NPH, las acciones prolongadas, que son la glargina, el de Tenir, el de Glude, que vamos a hablar cada una de ellas, ¿listo? Y obviamente necesitamos insulina cada que nosotros ingerimos algún tipo de alimento, especialmente obviamente carbohidratos. Entonces, ¿cómo hace esto nuestro organismo? Entonces, yo ingiero el alimento, aproximadamente a los 8 o 10 minutos empieza a secretar todo lo que yo tengo preformado de insulina,
hace un pico a los 30 a 45 minutos y luego declina en los 90 a 100 minutos postprandiales para mantenerse ya estable. Esta es la razón por la cual la glucosa o la glicemia se debe tomar 2 horas después de haber iniciado a desayunar, almorzar o a cenar. Porque es que mi insulina normalmente se va a agotar casi a esos 120 minutos, o sea, a las 2 horas. Entonces debemos recordar que las glicemias no se toman a 1 hora postprandial, 30 minutos postprandial, ni siquiera 3 horas. Es a las 2 horas que yo la debo tomar, ¿listo? De haber iniciado. Y obviamente pues la glucosa es el principal estímulo exógeno para que pueda secretar pues, obviamente esta insulina. Y aquí vemos pues como la gráfica de cómo se va estimulando esta secreción. Aquí está pues, la secreción basal y aquí está la secreción cada que yo como algo. Hay dos fases de secreción de insulina. La primera fase, obviamente, pues se eleva el nivel glucémico con lo que yo comí. Esto se va absorbiendo como el 10% de su valor normal, entonces también se inicia 30 segundos posteriores a la liberación de insulina, dura aproximadamente aquí en un pico, que es lo que ustedes ven en la gráfica, 4 o 6 minutos, y se libera toda la insulina preformada que yo tengo. Y la segunda fase es que como se perpetúan esos niveles de glicemia, pues entonces yo tengo que empezar a producir más cantidad de insulina y acordarse que más o menos a los 120 minutos declina para volverse a un nivel bajo. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de yo manejar la insulina en mi paciente? Control glucémico, menos variabilidad glucémica, reducir complicaciones, reducir hipoglucemias en mis pacientes y alcanzar ese perfil fisiológico que normalmente yo debo tener. Y obviamente tratar de que los pacientes tengan un buen apego y que lo hagan de la mejor manera, que no sientan que es una carga, que no sientan que es una enfermedad ni nada por el estilo, pero que lo pueden llevar de la mejor manera como cualquier otra persona. Entonces recordemos que cuando yo aplico esa insulina en el tejido subcutáneo, esa insulina siempre va en forma de almacenamiento, o sea, va en los exámenes. Eso se tiene que disociar, se forma en dímeros y luego se disocia más para generar monómeros, que es la forma activa, se difunde el capilar y ahí es donde empieza a hacer su acción, que puede hacer. Entonces, hay dos tipos de insulina, que son las insulinas humanas y las insulinas análogas. Las insulinas humanas son aquí y las análogas el resto que conocemos. ¿Cuál es la ventaja de una sobre la otra? Las insulinas humanas, acuérdense que es con tecnología recombinante, son creadas con base en la de colinopatólogos. Y pues obviamente estas tienen mayores reacciones alérgicas, esta reacción en el organismo no es tan como fisiológica porque realmente estas sí hacen picos en el organismo y son dosis dependientes, entre más dosis de yo, pues más va a ser la acción que va a tener. En cambio, las insulinas análogas tienen una farmacocinética y una farmacodinámica que es más acercada pues como a esa fisiología normal del organismo y pues se le quita como toda esta producción de alergias a la insulina y aparte de todo, no es dependiente de la cantidad de insulina que yo le dé a mi paciente. ¿Ok? Entonces emula más. Entonces vamos a hablar un poquito de la regular que es la cristalina y la NPH, no para que se nos queden con ellos, sino porque uno tiene que saber de todo un poquito en la vida y tiene uno que saber por qué no la utiliza, ¿no? Entonces acuérdense que la insulina humana regular o la cristalina, pues es de manipulación genética de ADN recombinante con E. coli. La característica de ellos es que forman hexámeros, pero se van disociando con el pH neutro y con el zinc que tienen, acuérdense que tienen dos terminales aminos y carboxilo. Generalmente empiezan su acción de 30 a 60 minutos, por eso siempre se tiene que aplicar 30 minutos antes de que el paciente vaya a comer. Tiene un largo efecto, no es como las otras que el efecto dura como 4 horas, 3, sino que esta se puede ir hasta 6 horas el efecto y tienen picos. Y las de acción intermedia, recordar que duran aproximadamente 12 horas. Tienen un
pico de acción como a las 4 o 10 horas, inicia su acción 1.54 horas, y pues también tienen picos de acción, que eso es lo importante de este tipo de insulina. Empiezan a actuar, hacen su pico y declinan aproximadamente a las 12 horas. Pero esos picos no es lo que simula una secreción fisiológica normal de insulina en mi organismo. Entonces, por eso realmente no es un buen tratamiento, y menos ahorita con las insulinas análogas. Un poquito de historia, acordarte que se llama por Neutral Protamine Hagedorn en honor a Hans Christian Hagedorn. En 1936 descubrió que esa protamina le daba este aspecto en hexámeros que como que almacenaba mejor y que hacía pues que tuviera una acción más prolongada, por eso el aspecto es lechosito, ¿listo? Y ahorita sí vamos a hablar en el tema de lo que nos concierne y de las que nosotros usamos, que son las análogas, las ultrarrápidas que está la insulina aspar, la glipina, la listro, y las de acción prolongada que son la glargina, el detemir y el degludec. Entonces, están diseñados farmacodinámicamente para que imiten la insulina que nosotros normalmente producimos en nuestro organismo. Generalmente manipulan y pueden tener inversión de aminoácidos, adición de aminoácidos o modificación en sus propiedades bioquímicas que pueden hacer que tengan una mejor absorción subcutánea o que se agreguen en hexámeros o en multihexámeros para que esto se vaya disociando paulatinamente y tengan una acción prolongada. Sus propiedades se aproximan mejor a la secreción endógena que nosotros realizamos. Obviamente es variable dependiendo del sitio que yo lo aplique. Acuérdense que es mejor la absorción a nivel periumbilical que en las piernas, por ejemplo, en los muslos. Lo que pasa es que la absorción puede ser más rápida si mi paciente hace ejercicio, entonces puede propiciar a veces hasta a hipoglucemia y que se tiene también una buena absorción en brazos. ¿Listo? Generalmente, si hablamos de insulina de acción ultra rápida, esta se empieza una acción a los 5 o 15 minutos, por eso su paciente se puede aplicar la insulina 5, 10, 15 minutos antes. O si son pacientes pediátricos muy chiquitos, podemos empezar posterior a que ellos hayan terminado de sirven y es un buen tratamiento. Su pico de acción es como a los 30 a 60 minutos y tiene una duración de 3 a 5 horas, pero es bastante estable. Generalmente en estos se altera la estructura de la cadena beta, que es lo que impide la autoagregación. En estas antes, al contrario, necesitamos que se formen los complejos monoméricos para que la acción sea muchísimo más rápida, ¿listo? No se incrementa pues el pico porque yo incremento la dosis, que eso es bastante bueno, no como con las otras insulinas que eran dosis dependientes, y reducen los eventos hipoglucémicos. Ustedes tienen una rápida acción, un pico de acción más adecuado y más corta duración, que hace que pues como que el tratamiento sea más acorde a lo fisiológico. Tiene mejor flexibilidad de administración y obviamente previene la hipoglucemia. ¿Cuáles conocemos? Entonces está la Lipro. Esta salió al mercado aproximadamente en el año 1996 y esto lo traigo a colación para que recuerden que son insulinas relativamente nuevas, son recientes. En por ejemplo, se cambia de la cadena beta, se transponen dos aminoácidos, por eso se llama Lispro, porque se hacen transposición de la prolina con la lisina que están en la posición 28 o 29, para que recuerden el porqué, ¿listo? Este cambio conformacional hace que se impida pues como la dimerización, entonces siempre se mantienen en monómeros, 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 y por eso tienen una mejor absorción. Tiene mejor absorción, el pico es más alto pico sérico y más corta duración de acción versus pues, la insulina regular. Y eso es lo que yo quiero que vean en la gráfica. La insulina regular o la cristalina, la que ustedes ven en la imagen punteada, que si ustedes ven empieza a tener su efecto como a la hora más o menos, empieza a aumentar, hace como su pico, se mantiene aproximadamente 4 horas y después declina como hasta las 6 horas, ¿listo? Mientras que la Lispro empieza a actuar como si, más o menos como a los 15 minuticos, hace su pico, su pico, su pico, y empieza, y más o menos dura como las 4 horas, que es como su pico de acción, ¿listo?
esa es como la estructura que yo les comentaba del cambio. Y acuérdense que el comercial es el Lumaloc y que viene lapiceros de 100 unidades en 1 mililitro. ¿Listo? La insulina Aspart, esta se hace una sustitución de prolina en la posición 28 por ácido aspartico cargado negativamente, que hace que los monómeros se repulsen, o sea, que no intenten formarse en dímeros, sino que se mantengan en monómeros, y por eso pues es que tiene una mejor acción, ¿listo? Se absorbe 2 veces más rápido, tiene un mejor control glucémico administrado, obviamente antes de la comida, y reduce los eventos de hipoglucemia, y eso es lo que yo quiero que vean. Entonces, esta es la insulina regular, esta es la insulina Aspar. La Aspar hace un pico de acción, baja más o menos como a las 2 horas y se mantiene aproximadamente como hasta las 4 horas. A mí personalmente me gusta más la Aspar y la glulicina porque si ustedes ven en la gráfica anterior, tiene como una acción más prolongada, son como 3 horas aproximadamente que se mantiene, mientras que si ustedes ven aquí en el Aspar, son las 2 horas exactas, que es lo que debería simular el proceso fisiológico. Y la glulicina reemplaza la función lisina en la 29 por la glutamina, entonces de ahí viene también su nombre, y ácido aspartico por lisina en la posición 3. Eso todo hace que reduce la habilidad de la autoasociación, igual es como que se conformen en dímeros, se mantienen en monómeros, ¿listo? Es la más reciente, esta se salió en el 2004, reduce la formación de los hexámeros y promueve la absorción del depósito subcutáneo, y si ustedes ven en la gráfica comparada con la insulina regular, hace exactamente lo mismo que hacía, por ejemplo, la Aspart. Empieza su pico de acción a los como 5 o 10 minutos, hace su pico, desciende como a las 2 horas, que es lo que hace la insulina normalmente, y se mantiene como entre 3 y 4 horas. Está súper bien. Entonces, acordarme que están también las insulinas de acción prolongada para simular la infusión de insulina basal que yo les contaba que uno nos mantiene durante todo el día. Y entre estas tenemos insulinas tipo glargina, de Temib o de Gludet. ¿Listo? Generalmente todas estas empiezan su acción 2 a 4 horas, generalmente no tienen picos y duran aproximadamente entre 20 y 24 horas. La glargina dura 20 a 24 horas, el de Tenir tiene una duración de 16 a 20 horas y el de Gludet puede durar más de 25, 26 horas. ¿Listo? Entonces, la glargina también es reciente nueva, desde el 2000. Es el primer análogo en tener cambios en ambas cadenas. Ustedes ven todas las insulinas ultra rápidas tenían alteraciones en la cadena beta. Estas tienen alteraciones en las dos cadenas, modificaciones. Entonces, la cadena A lo que hace es que cambia la asparagina por glicina en la posición 21 y en la cadena beta adiciona dos residuos de arginina en la posición 30. Entonces, esto es lo que hace que, al contrario de lo que pasaba con las insulinas ultra rápidas, estas sí se mantengan en hexámeros, se vayan de dímeros, monómeros, y hace que su disociación sea muchísimo más lenta y se mantenga permanente durante todo el tiempo que tiene que actuar, durante las 24 horas. Si ustedes ven aquí, la grafiquita es muy diciente, está la insulina regular, la NPH, la de Ternir y pues está lo que es la asparglicina, ¿no? Entonces ustedes ven, lo que hace la insulina glargina es estimular esa secreción basal que yo mantengo durante todo el día, y eso también lo hace el de Ternir y también lo hace el de Gludac, a comparación del pico que hace la NPH y luego se cae, ¿listo? Eso es lo que no queremos que pase en nuestro organismo. El detemir, por el contrario, tiene dos alteraciones de la cadena beta, hace una delección de la posición y hace una activación de un graso alifático de 14 carbonos, que es el ácido glicolítico, y eso le da mayor afinidad a la albúmina y hace que haya una liberación sostenida de los complejos multiméricos dentro del tejido subcutáneo. Entonces está la insulina de Ternir, ahí vemos cómo hace el cambio de conformación. Y esto hace que pues, la absorción sea retardada, que tenga una reacción, pero si ustedes ven en la gráfica, si yo comparo el detemir con el Lantus, si ustedes ven prácticamente a las 12, 14 horas se cae el detemir. Entonces esta es la razón por la cual usamos este tipo de insulinas en pacientes pediátricos menores de 5 años, porque yo puedo poner dos dosis y puedo simular
poner, por ejemplo, una dosis un poquito más alta en la mañana y menos en la noche, porque acuérdense que los pacientes pediátricos el problema es que tienen diferentes sensibilidades durante el día a la insulina o son más sensibles, por ejemplo, cuando hacen ejercicio. Entonces hay que jugar con todos esos aspectos, ¿listo? Y está el de Gludec, que obviamente tiene una acción muchísimo más grande. Esta es de acción ultra lenta. Y igual, hace la elección de la treonina en la posición 30 y adicionan ácido glutámico como espaciador para unir diácido graso de 16 carbono. Esto hace que se formen complejos multihexaméricos, o sea, hacen como una maraña ahí para que se vaya pues como disociando muchísimo más lento y eso es lo que le da su propiedad de que se mantenga muchísimo más prolongada y más estable durante el tiempo. Entonces hace que se vaya liberando paulatinamente y se disocia pues en monómeros y pues eso es lo que le da su forma más lenta y sostenida durante el tiempo. El perfil de acción es muchísimo mayor a 24 horas en comparación pues obviamente con la glargina y se pueden hacer fórmulas premezcladas, pero acuérdense que en pediatría no se usan fórmulas premezcladas, ¿listo? Y eso es lo que hace el vector, que ustedes ven es una línea estable durante todo el tiempo, que eso es lo que nosotros tratamos de simular en el organismo. Entonces, todos los análogos de acción prolongada tienen un inicio de acción de 1 a 3 horas sin pico. Tiene una duración alrededor de 24 horas. Es el mejor reemplazo que hay para la insulina basal. Y algunos pacientes pueden requerir 2 dosis al día, como en el caso del detemir. Muestran menos variabilidad en la absorción y menos incidencia de hipoglucemia. Entonces, ¿qué consideraciones debo tener en cuenta ya sabiendo cuáles son los tipos de insulina que hay en el organismo? Pues primero, o sea, si mi paciente es diabético, yo siempre le tengo que dar un apoyo psicosocial, o sea, siempre tienen que ir a pasar a psicología para que les ayude a manejar eso de estarse picando todo el día, porque que tú le digas a un niño que se tiene que picar todo el día para aplicarte insulina, eso es un trauma para ellos. Y si segundo le dices que no puede volver a comer muchas cosas, es el segundo trauma, que es lo que yo quiero que quitemos de ese segundo trauma, de quitarles todo lo que ellos quieran comer, ¿listo? Y la otra, tener en cuenta las dosis de insulina que yo voy a utilizar. Entonces, tengo que pensar si mi paciente es preescolar, es escolar o es adolescente, porque las resistencias a la insulina son diferentes. Entonces, en un paciente preescolar o escolar, yo puedo utilizar dosis iniciales de 0.4-0.8 unidades kilogramo día, pero en pacientes adolescentes y que ya están en la pubertad, tengo que utilizar dosis aproximadamente de 1 o 1.2, puedo llegar hasta 1.5, dependiendo de cuán resistente es mi paciente. ¿Listo? Y pues aquí recordarles que las insulinas sí están aprobadas por la FDA en los pacientes pediátricos, la del Lispro en pacientes mayores de 3 años, el Aspar en pacientes mayores de 2 años, la gluricina en pacientes mayores de 4 años, el Detemir en pacientes mayores de 2 años, la glargina en pacientes mayores de 6 años y el Degludec en pacientes mayores de 1 año. Siempre tenemos que aprendernos las casas comerciales. Acuérdense que el Lispro es el Humalog, el Aspar es el Novorap, la glulicina es la misma Pidra, y de las acción prolongada, entonces la glargina es la Lantus, el de Temir es el Levemir y el de Gludec es la Tresir. ¿Listo? Y obviamente, ¿qué es lo que yo quiero manejar con esas insulinas? Acuérdense, siempre debe imitar la secreción fisiológica de la insulina. Y es lo que yo quiero hacer, ¿listo? Entonces siempre debo manejar una insulina basal y tengo que usar insulina ultra rápido cada que yo voy a comer, ¿listo? ¿Cuál va a ser mi objetivo de administrar esa insulina? Administrar la cantidad adecuada para garantizar su aplicación en el tejido subcutáneo y lograr una correcta absorción y pues obviamente un correcto tratamiento. Si estoy logrando si estoy tratando de lograr este objetivo, ¿qué debo hacer? No solamente debo tener en cuenta cuál es la dosis que yo voy a usar, cuál es la insulina que yo voy a usar en mi paciente, sino todo lo que está alrededor de eso. Entonces tengo que enseñarle a mi paciente cómo aplicarse la insulina, dónde aplicársela, cómo debo manejar los lapiceros, dónde los debe guardar, cómo los debe transportar. Y una de las cosas que es bien importante es cómo es la aplicación, ¿listo? Entonces acuérdense que la insulina debe quedar aplicada en el tejido subcutáneo. Eso es bastante importante porque mira, la piel mide aproximadamente 2 milímetros, máximo 2.7 milímetros,
y esto se los traigo a colación, es por el largo de las agujas de insulina. Acuérdense que la insulina de 100 unidades, la aguja de insulina, la jeringa de insulina de 100 unidades, tiene una aguja aproximadamente de 13 milímetros. Entonces, imagínense todo lo que va a ir atravesando, ¿no? Entonces son 2 milímetros, más o menos 2,7. Obviamente el grosor es independiente de la zona, la edad, la raza, el género. Pero no debe llegar nunca al tejido subcutáneo y eso es lo que nosotros debemos prevenir. ¿Listo? Entonces, mire, aquí están los diferentes tipos de dispositivos con los que yo puedo aplicar la insulina. Hay jeringas, perdón, que tienen una aguja desprendible. Eso le da un espacio muerto que aproximadamente desperdiciamos 6 unidades de insulina y eso le va contando al paciente porque después la EPS dice, "Ve, pero ¿por qué se le acabó la insulina tan rápido?". Entonces tenemos que prevenir este tipo de cosas, ¿no? Y hay unas jeringas que vienen con con la aguja integrada. Y por ejemplo, si ustedes ven en estas imágenes, aquí está la jeringa de 100 unidades. Esta agujita mide aproximadamente 13 milímetros. O sea, puede llegar al tejido muscular y no quedar bien aplicada. ¿Listo? En cambio, esta pues es más pequeña, 5 milímetros, 6 milímetros. Y las agujas para lapiceros, obviamente son más pequeñas, que no son aproximadamente de 4 milímetros. Son mejores para el paciente pediátrico. Ah, otra cosa. Recordar, las jeringas de 100 unidades, cada rayita equivalen a 2 unidades, mientras que hay otras jeringas que son de 50 y de 30 unidades. La de 50 unidades me da para que yo pueda manejar de a una en una unidad, o sea, cada rayita me equivale a una unidad. Y las jeringas de 30 unidades me dan para punto 5, entonces es mucho mejor para mi paciente pediátrico chiquito, menores de 5 años, para yo poder manejar, porque a veces tengo que manejar dosis de 1,5 o 0,5 unidades, y eso es lo que necesita el paciente, ¿listo? Entonces, idealmente, en mi hospital o en el centro de salud debo tener este tipo de jeringas. Si yo no tengo lapiceros, por lo menos debo tener jeringas de 30 y de 50 unidades. Y esta es la razón del por qué. Si ustedes ven, aquí está la jeringa de 100 unidades, la que tiene la aguja de 13 milímetros. Con esta, para yo poder aplicar y asegurarme de que quede el tejido subcutáneo, tengo que hacer un pliegue y tengo que hacer un ángulo de aproximadamente 45 grados. Eso es muy difícil para manejar para la mamá y para el niño, ¿listo? Y hasta para la misma enfermera, que a veces, este, pues por la rapidez no tiene en cuenta como este tipo de cosas pequeñitas, sutiles en el manejo, ¿listo? La aguja de 4 milímetros se aplica en un ángulo de 90 grados sin pliegue y miren, o sea, queda perfectamente aplicada en el tejido subcutáneo. Si yo voy a utilizar, por ejemplo, de las otras, o sea, de las jeringas de 50 unidades más grandes, puedo hacer un pequeño pliegue, pero siempre recordando que el pliegue tiene que ser suavecito, entonces tiene que ser un pliegue de esta manera y no un pliegue así apretando duro, que es lo que a veces hacen los pacientes para tratar de disminuir el dolor, y entonces sacan músculo y pues obviamente va a quedar mal aplicada la insulina. Entonces, eso lo traigo a colación porque es como la puericultura, o sea, hay que enseñarle al paciente hasta cómo aplicarse la insulina, pero si yo no sé cómo se la debe aplicar bien, yo no se lo puedo enseñar a mi paciente, ¿listo? Y el otro es los tipos de inyección. Todos deben rotarse los tipos de inyección, porque acuérdense que hay algo que se llama lipodistrofia. Entonces yo puedo producir lipodistrofia por las malas aplicaciones, entonces tengo que estarlo rotando en todas las partes que yo me la puedo aplicar. La puedo aplicar en el brazo, me lo puedo aplicar en la región periumbilical, en las piernas, pero acuérdense que la absorción ahí es mucho más rápida cuando los niños hacen ejercicio y como ellos sí mantienen activos corriendo para todos lados. Entonces yo trato de que no utilicen mucho esta partecita, pero sí se puede utilizar la parte de atrás de encima de los glúteos, que hay buen tejido graso subcutáneo, ¿listo? Y pues hay algunos sistemas para enseñarles a los profesores cómo rotar, que a mí me parece súper encantador. Hay hasta unos tatuajes que se les hacen de esos que se borran, pero ahí tiene los punticos indicados de cómo se deben aplicar, ¿listo? Entonces ya sabemos cuáles son las metas de mi objetivo, ya sabemos el por qué debo cumplir esas metas y qué es lo que voy a lograr, todas esas complicaciones microvasculares de mi paciente. Ya sabemos por qué es la insulina, qué es lo que yo trato de hacer con la insulina y cómo la debo manejar.
Y ahorita vamos a hablar de la alimentación. Entonces, solamente póngase a pensar, y antes de empezar esta parte que es bien importante, que es la alimentación, ¿cuántos de ustedes le han dicho a su paciente que jamás en su vida se va a poder volver a comer un helado, ni un pastel de cumpleaños, y que nunca más va a poder volver a probar el azúcar en su vida? Solamente hagas esa pregunta y cuando termine la charla van a responderse si eso estuvo bien o eso estuvo mal. ¿Listo? Entonces, la Asociación Americana de Diabetes recomienda la planeación de los alimentos basándose en la estrategia para alcanzar un mejor control glucémico. A mí me encanta esta recomendación y esta es una recomendación que no es de hace un año, desde hace 2 años, es una recomendación muy viejilla, solamente que tiene muchos alimentos. Entonces, vamos, porque me explica a mí como médico, a mi cliente, y esto es una consulta de 20 minutos, puedo hacer una lista. Entonces, hablar del manejo diético. El manejo diético es multifactorial, o sea, hay muchas cosas implicadas en esto. Primero, yo le tengo que enseñar a mi paciente que es un adecuado hábito alimenticio, porque no es porque sea diabético, es porque todos los niños tienen que aprender a comer bien. O sea, ningún niño debería estar comiendo todos los días dulces, ningún niño debería estar comiendo todos los días grasas, ningún niño en el mundo debería tomar gaseosas. O sea, no es porque sea diabético, es porque yo le tengo que enseñar que es una buena alimentación. Una buena alimentación también consta de que sean 3 tiempos de comida principales y si está en etapa de crecimiento, un preescolar y un escolar debe tener dos algo al día, o sea, dos meriendas, ¿listo? Que tiene que esa dieta o ese plan alimentario, porque no es una dieta, es un plan alimentario, tiene que proveer apropiada para un adecuado crecimiento y desarrollo, tiene que lograr y mantener un adecuado IMC y un perímetro abdominal, tiene que lograr un balance entre la ingesta, los requerimientos metabólicos, el gasto, así como acción de la insulina para lograr un control glicémico óptimo. O sea, en conclusión, debe ir de la mano de una nutricionista que me diga, oiga, su paciente de carbohidratos necesita entre 40 y 45, entonces yo le voy a manejar tantos gramos de carbohidrato al día. Su paciente necesita tanto de proteína, entonces yo le voy a manejar tantas porciones de proteína al día. Su paciente necesita 15 a 20% de grasas, entonces yo le voy a manejar tantas porciones. Entonces, yo sé que uno como profesional de la salud tiene idea más o menos de esta alimentación, pero como uno ya se metió en otro cuento, a veces como que se le olvida cómo es eso de las porciones y todo eso. Pues para eso nos apoyamos en las nutricionistas, para que ellas nos ayuden con esa parte, ¿listo? Y obviamente, ¿de qué se trata eso? De disminuir el riesgo de complicaciones micro y vasculares y mantener y preservar obviamente la calidad de vida. Entonces, esto es lo que yo les decía, más o menos el manejo del plan alimentario, pues lo dividimos entre 45 y 55% de carbohidratos, grasas entre un 30 a 35% y proteínas entre un 15 a un 20%. Y obviamente las grasas pues las van diferenciando, menos de 10% en grasas saturadas, menos de 10% en grasas poliinsaturadas y más de 10% en grasas monoinsaturadas. ¿Listo? Esto es más o menos cómo se hace la distribución de macronutrientes. A grandes rasgos, a mí me interesa que ustedes aprendan a manejar los carbohidratos, porque acuérdense que estos son los que generan este pico de acción de la glucosa y lo que yo necesito pues manejar con la insulina que le voy a aplicar. Entonces, si yo digo que más o menos le voy a manejar a mi paciente pediátrico entre 45 y 55%, eso me da un más o menos, no es para que lo manejen así, pero es un más o menos aproximadamente que los pacientes de 10 años para abajo, yo voy a utilizar más o menos unos 170 gramos de carbohidratos al día y de entre los mayores de 14 años como unos 213 gramos de carbohidratos. Eso es un aproximadamente de lo que voy a manejar en cuanto a gramos de carbohidratos. Y ahorita vamos a ver cómo voy a saber lo que es una porción y cómo lo voy contando. ¿Listo? Implicaciones importantes, o sea, yo sí puedo utilizar sacarosas, puede ser el 10% de esa cantidad de carbohidratos, este puede ser usado como sustitutos con moderación, obviamente que no causan hiperglicemia y se han visto asociados pues a la ganancia excesiva de peso, pero los puedo utilizar. Fibra, siempre le tengo que decir a mi paciente que debe consumir fibra. ¿Aproximadamente cuánto?
Si es mayor a un año, más o menos como 3,3 gramos. Si es mayor de 2 años, aproximadamente la edad en años más 5 gramos de fibra al día. ¿Esto qué me ayuda? Me ayuda a reducir niveles de lípidos, me ayuda a reducir absorción de carbohidratos y me mantiene una buena función intestinal, ¿ok? Y mejora saciedad, porque los pacientes diabéticos mantienen muy ansiosos y quieren estar comiendo, comiendo. Entonces la fibra les ayuda a manejar esa parte. Yo a veces lo que les digo es que pueden consumir la externa, pueden consumir de esos suplementos tipo linazas, metamucil, bueno, lo que ustedes quieran en fibra, o pueden aumentar el consumo de frutas y verduras, que eso sería lo ideal, ¿listo? Y entre las grasas saturadas y ácidos grasos trans, pues tiene que ser menos del 10%, porque acuérdense que ese es el primer determinante de niveles de LDL en el plasma, y pues nuestros pacientes diabéticos pueden llegar a tener hipertrigliceridemias, dislipidemias, etc. Los mufas y los pufas de un 10 al 20%, entonces tratar de que coman más pescaditos. Obviamente pues en estos momentos de recesión económica a veces no es posible, pero tratar de una vez al mes pues, por lo menos consumirlos, ¿listo? Y con las proteínas más o menos el 25%, si son menores de 10 años 2 gramos por kilogramo al día, si son mayores de 10 años más o menos 2 gramos por kilogramo al día. Tener precaución cuando los pacientes ya tengan microalbuminuria o partidas, pues porque obviamente tiene que ser una dieta más baja en proteínas. Las vitaminas y los minerales no se ha visto que tengan un efecto sobre los pacientes diabéticos, excepto la vitamina D, que eso sí una buena suplementación. La sal, obviamente hay que estarles controlando la sal. Alcohol en los adolescentes, obviamente nunca, que pueden presentar hipoglucemias persistentes. Y los endulzantes artificiales, pues no se encuentran reportes que me digan que tengan efectos adversos, los puedo usar, obviamente con precaución, porque acuérdense que lo que sí se ha visto es que a veces pueden aumentar mayor ansiedad y más ganas de estar comiendo, ¿listo? Eh, ay, me devolví, perdón. Entonces, ¿cómo es la historia del control de carbohidratos? Entonces, antiguamente la primera dieta que se creó para los pacientes diabéticos, pues decían, si ellos no pueden manejar los carbohidratos, pues entonces restringémoslos, no, no le demos nunca carbohidratos, que eso es lo que a veces piensan algunos tipos de personas, ¿listo? Entonces nunca más le vuelven a dar una galleta, nunca más le vuelven a dar un pan, ni nada por el estilo. Y eso es lo que se hacía antes. Se les quitaba absolutamente todos los carbohidratos y su dieta era rica en proteínas y grasas, como una dieta cetogénica, ¿listo? En 1927 ellos describió por primera vez la dieta óptima y él decía que la dieta tenía que tener 100 gramos de carbohidrato al día. Y en 1940 ya se dijo, no, tiene que tener una calidad y cantidad de carbohidratos adecuados para ese paciente. Pues yo no le puedo quitar el carbohidrato. Si yo le estoy dando insulina, pues entonces le debo dar el carbohidrato. Eso es lo que se va a absorber, ¿no? Entonces, ¿qué necesita mi paciente para contar? Entonces, primero, motivación y tiempo, ¿listo? Es una terapia que el paciente tiene que querer aprender a alimentarse bien, ¿listo? Y cuando ellos aprenden y se les educa bien, ellos aprenden que no es necesario comer la pizza, la hamburguesa, que tienen que tener una alimentación balanceada. Y tienen que tener tiempo, porque es que todos los días tienen que hacer el ejercicio y el ejercicio, hasta que se les vuelva una rutina y se les vuelva fácil, ¿listo? Y hay que tener consultas frecuentes con el equipo de profesionales tratantes, porque, o sea, no les estoy mintiendo, pacientes pediátricos que cuentan todos los días están así mandándome, doctora, hoy conté tanto, hoy me apliqué tanto, hoy hice tanto, hoy hice esto, me fue de esta manera. Y tiene que ser así porque si no, no va a tener un buen resultado. Tiene que tener un automonitoreo intensivo y eso lo digo porque algunas veces han llegado a mi consulta pacientes que me dicen, es que a mí el doctor me dijo que me aplicara y que me tomara la glicemia antes y después del desayuno nomás, o antes de cada comida, o solo una vez al día. No, se tiene que hacer un monitoreo intensivo y es tomarse la glicemia antes, 2 horas después de haber desayunado, antes, 2 horas después de haber almorzado, antes, 2 horas después de haber cenado y a las 3 de la mañana para que yo pueda controlar y regular bien cómo es que le voy a poner como el tratamiento a mi paciente. Tener la capacidad de hacer cálculos matemáticos simples, son súper simples y ya lo vamos a ver. Tener la capacidad de decir cuánta insulina aplicarle, eso les va a quitar el miedo a ponerse hoy 8, mañana 3. Así lo van a hacer.
y eso les va a dar un empoderamiento de la enfermedad, o sea, que yo soy el que estoy manejando mi enfermedad. Y eso los anima bastante porque ellos son los que están participando activamente conmigo. O sea, no es solamente yo soy el que estoy diciendo qué es lo que tienen que hacer, sino que ellos están trabajando activamente, ¿listo? ¿Cuáles son las ventajas? Es mayor flexibilidad en la selección de alimentos, más educación en alimentación saludable, al contrario de lo que todo el mundo piensa. Yo sé que a veces piensan es que si yo los pongo a contar carbohidratos, mañana se van a desaforar a comer hamburguesas, pizzas, gaseosas y todo lo que quieran. No. O sea, ustedes ven que cuando ustedes los educan bien, esos pacientes son más saludables que cualquier otro. Y ellos aprenden que no pueden comer ciertas cosas, pero porque nadie las podría comer. ¿Listo? Les da empoderamiento de la enfermedad, que es lo que les decía, mejora el control metabólico porque ellos ya empiezan a estar en metas, que es lo que yo quiero. La alimentación y la insulina puede adaptarse a la actividad del paciente y sus horarios. O sea, yo me estoy adaptando al paciente, el paciente no se está. ¿Cuáles son las desventajas? Pues obviamente que requiere tiempo en el aprendizaje, eso no se logra de un día a otro, tanto de parte del paciente como de parte del profesional. Implica capacitación y monitoreo continuo, o sea, implica que los pacientes estén ahí con nosotros a la par y nosotros con ellos. Pueden ganar algo de peso y riesgo de hipoglucemia, pueden tenerlas, pero eso también se va corrigiendo y creo que es más bien como una ventaja que una desventaja porque realmente se controla. Entonces, ¿en qué consiste el conteo? Se enfoca en los carbohidratos como el principal factor de la glicemia postprandial. Y existen varios niveles de conteo. Entonces, el nivel uno consiste en ingesta consistente de carbohidratos. Es como un concepto básico en el que el paciente empieza a aprender qué es un carbohidrato, cómo contarlo, empieza a aprender cuál es la lista de porciones. En el nivel 2 es de principios de gestión de patrones. Entonces, yo ya le voy explicando cómo la insulina afecta esa cantidad de carbohidratos que ellos están consumiendo, y ellos van reconociéndose realmente de cómo se maneja la insulina en su organismo. Si yo me aplico tanto, manejo tanto, y así lo van haciendo. Y el nivel 3 es como un nivel de superdotados en conteo, que es que ellos ya manejan el conteo, o sea, hacen los cálculos matemáticos, dicen cuánto se deben aplicar y todo eso es como el nivel avanzado. Y hay un nivel 4 que es súper avanzado, que es ya que cuentan no solamente carbohidratos, sino que también aprenden a contar proteínas y grasas. Entonces, hay varios métodos para hacerlo. Uno es en gramos de porción de alimentos. O sea, por ejemplo, yo digo, una manzana pesa 30 gramos, entonces esos 30 gramos del peso de la manzana me equivalen a 16 gramos de carbohidrato, por ejemplo. O me voy a comer un pedazo de pan que pesa 10 gramos y eso me equivale. Entonces eso es por peso, ¿listo? Para eso, pues los pacientes necesitan tener una pesa, ¿ok? El otro es por porciones, entonces hay listas de intercambios de porciones de 10 a 12 gramos y hay listas de intercambios de 15 gramos. A mí me encanta la lista de intercambios de 15 gramos porque se me hace que es más fácil para. Entonces, ¿cuáles son los aspectos claves? Pues siempre estar consistentes en el día de cuántas comidas hacen, cuántas meriendas y cuánto le voy a poner yo en cada. Ajustar la insulina con respecto pues, a las variaciones de las cifras de glucosa. Acuérdense que los pacientes son menos sensibles o más sensibles dependiendo de los tiempos del día. Entonces, por ejemplo, en las noches son muchísimo más sensibles, en las mañanas son más resistentes, ¿listo? O cuando yo hago ejercicio me vuelvo más sensible y a veces tengo que disminuir en proporción lo que yo me aplico. Manejar el peso, obviamente, el contenido nutricional, explicar bien qué es proteínas, carbohidratos y grasas, y los horarios de comida e insulina. ¿Listo? Entonces, aquí viene la parte chévere. Entonces, son los cálculos que yo debo hacer. Entonces, para yo poder contar, yo tengo que sacar dos factores. ¿Listo? Primero, obviamente, conocer cuáles son los carbohidratos, ¿no? Y lo otro es sacar la relación insulina-carbohidrato, que es el RIC, que es el que ustedes ven en esta parte, y el otro es sacar el factor de sensibilidad. ¿Qué es relación insulina-carbohidrato? Es una unidad de insulina, cuántos gramos de carbohidrato maneja en mi organismo. ¿Listo? ¿Cómo lo voy a sacar yo? Es una fórmula ya estandarizada. Para escolares y adolescentes utilizo la fórmula de 450-500
y para preescolar es 350. Entonces ustedes miran, bueno, ¿y yo qué hago con el 450? Entonces lo que ustedes van a hacer es que cuando llegue su paciente a la consulta, ustedes van a preguntar, paciente, ¿usted cuántas unidades de insulina se aplica al día? Entonces le va a decir, vea, yo de basal me aplico, por ejemplo, 10 glarginas, 10 unidades. Y de rápidas me aplico 444, que son 12 unidades. Entonces ustedes van a sacar la dosis total que se aplica de insulina en el día. Es decir, yo les dije que de basal eran 10 y de rápidas eran 444, son 22 unidades. Yo voy a dividir ese 450 o ese 500, si es un niño pequeño, entre esa dosis total de unidades. Entonces 450 entre 22. O si es un preescolar, 350 entre 22. Y eso me va a decir cuánta, una unidad de insulina, cuántos gramos de carbohidrato me maneja. ¿Listo? No se preocupe que lo vamos a ir haciendo en ejercicio. Y el factor de sensibilidad es una unidad de insulina, cuánto me maneja de glucosa, porque yo a veces puedo llegar al almuerzo con 300. Y si yo voy a manejar solamente lo que me comí, ¿yo qué hago con lo demás que tengo? Entonces ustedes tienen que establecer una glucosa objetivo para su paciente. Yo de entrada siempre dejo una glucosa objetivo de 180 porque tienden a ser hipoglucemias, entonces yo tiendo a ser como un poquito más precavida, pero pueden ustedes tener una glucosa objetivo de 150 y es válido, ¿listo? Entonces, eh, esa misma dosis total de insulina, o sea, esas 22 unidades que ustedes contabilizaron en sus pacientes, lo van a dividir 1500 entre esas 22 unidades. Si el paciente es menos sensible, o sea, es muy resistente, por ejemplo, podría ser en un paciente adolescente, o 1800 si tiene una sensibilidad, o 2000 si tiene mayor sensibilidad, que sería como los pacientes preescolares, ¿listo? Aquí lo vamos a volver a ver. Entonces, el factor de corrección, factor de corrección o factor de sensibilidad, ¿listo? Entonces, la fórmula es de los 1500, acuérdense, 1500 es menor sensibilidad, o sea, mayor resistencia a adolescentes, y 1800 es una mayor sensibilidad. Eso también tiene que ver si yo voy a utilizar insulinas regulares o análogas. Como yo siempre utilizo insulinas análogas, entonces yo me voy por el 1800. Entonces, la dosis total de insulina, divides esos 1500 con la dosis total de insulina, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienen un paciente ahí de 20 kilogramos, la dosis total que él calculó son 16 unidades. Háganlo ustedes en su mente. Entonces, si mi paciente utiliza 16 unidades de dosis total de insulina y es un paciente de 20 kilos, yo voy a utilizar la fórmula de 1800, dividan 1800 entre 16. ¿Eso cuánto les da? 112 miligramos. ¿Qué quiere decir eso? Que si mi paciente, yo le aplico una unidad de insulina, le va a bajar la glucosa a 112 miligramos de decilitro. ¿Eso para qué me sirve? Para cuando, por ejemplo, mi paciente tiene 3 kilos, entonces, y mi glucosa objetivo es 180, entonces resten. Si mi glucosa objetivo, o sea, yo quiero que mi paciente llegue a 180, entonces 180 y yo tengo 300, ¿cuánto de glucosa tengo de más? Tengo 120 miligramos de decilitro. Coja su calculadora y lo vamos haciendo porque es bien importante. Entonces, ¿qué hago yo? Si una unidad maneja 112, entonces multiplican 120 por una unidad y lo dividen en 112. ¿Eso cuánto les da? Una unidad, punto 0,7. ¿Qué tengo que hacer yo para que mi paciente llegue a 180? Le tengo que aplicar una unidad de insulina. Eso sin contar lo que se va a comer. ¿Listo? Y que la insulina carbohidrato RIC. Entonces es una unidad, cuánto maneja de carbohidratos. Ya eso sí tiene que ver con lo que yo me voy a comer. Entonces, si yo tengo mi paciente que pesa 20 kilos y mi paciente utiliza en el día 16 unidades, dividan 400 o 500 entre 16. ¿Eso cuánto le va a dar? 31 gramos. ¿Qué quiere decir? Que para ese paciente una unidad maneja 31 gramos de carbohidratos. O sea que si yo les digo que una porción de carbohidratos son 15 gramos, y que un pan son 15 gramos, o sea, una porción. Si yo me como dos panes, yo me tengo que aplicar una unidad para manejar esa glucosa de esos dos panes. Entonces, si yo me voy a comer dos panes,
y necesito una unidad y empecé con 300 y necesito una unidad para manejar esa cantidad de insulina extra que yo tengo, ¿cuántas unidades me tengo que aplicar? Tanto para lo que yo me comí como para que mi paciente a las 2 horas llegue a su meta, serían 2 unidades. Una por lo que me voy a comer y otra por lo que me voy a corregir. ¿Listo? No se preocupen que ahorita vamos a ver. Entonces, siempre debo tener en cuenta cuáles son mis objetivos. Lo que yo les decía, yo siempre elijo mi objetivo de 180. Pero preprandial, mi paciente debe llegar con glicemias entre 70 y 145, que es lo que recomienda la ISPAS, postprandial 90 a 180. Y si ustedes ven las excursiones, no deben ser más de 70. ¿Qué es excursiones? Que si yo empecé con 70, si yo como, mi glucosa a las 2 horas debe haber llegado a 130 más o menos. Eso es una buena excursión, ¿listo? Y a las 3 de la mañana debo tener unas glicemias en objetivo entre 80 y 162. Entonces, para yo aplicarme ese bolo de insulina, o sea, esa insulina antes de la comida, ¿qué tengo que tener en cuenta? Tengo que tener una cifra de glucosa, o sea, yo me tengo que tomar la glicemia para poder saber si estoy por encima, si estoy en meta, no estoy en meta, ¿listo? Debo saber qué voy a ingerir de alimentos, debo saber si hice actividad física y cómo estoy en estado de salud, porque es diferente a un niño que esté en estrés, que esté con fiebre, que esté con tos, a un niño que esté saludable, ¿listo? Entonces, primero tengo que saber qué alimentos contienen carbohidratos, es muy fácil. Entonces ustedes dirán, el pan tiene carbohidratos, las galletas tienen carbohidratos, eso es lo más fácil de saber, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que las frutas también tienen carbohidratos. Las leguminosas, los frijoles y las lentejas también tienen carbohidratos. La leche también tiene carbohidratos, pero ojo, una cosa es la leche y otra cosa es el queso. El queso se considera una proteína y la leche sí se considera un carbohidrato. ¿Listo? Las porciones es lo segundo que ustedes tienen que aprender a identificar. Entonces, yo les decía que hay varias maneras. El del conteo por peso. Entonces, si ustedes ven aquí esta porción de arroz tiene un peso de 30 gramos en peso y eso equivale a 20 gramos de hidratos de carbono. ¿Listo? Pero si yo hago intercambios de 15 gramos, entonces yo aquí les pongo varios ejemplos de lo que equivale a 15 gramos de carbohidratos. Entonces, una rodaja de pan equivale a 15 gramos de carbohidratos. 3 galletas, 15 gramos de carbohidratos. Media taza de arroz son 3 cucharadas, 15 gramos de carbohidratos. Un pancito como bollito, 15 gramos de carbohidratos. Una manzana, 15 gramos de carbohidratos. Entonces, así todos los pacientes saben que una porción equivale a 15 gramos de carbohidratos y le queda más fácil eso que estar pesando todos los días los alimentos. Entonces, equivalentes que yo le paso a mi paciente, con porciones que todas equivalen a 15 gramos de carbohidratos. Entonces ustedes dirán, bueno, entonces me como una arepa paisa, ¿no? Es lo que más comemos. Entonces, media pieza de arepa paisa son 15 gramos de carbohidratos. Si yo me voy a comer la arepa completa, son 30 gramos de carbohidratos. ¿Listo? Ah, que me quiero comer un cereal sin azúcar, es media taza. Ah, que me quiero comer una tortilla de harina, es media pieza. Entonces, si me voy a comer la tortilla completa, es 2 porciones, o sea, 2 porciones son 30 gramos de carbohidratos. En frutas, aquí están, por ejemplo, la mandarina son 2 piezas, 15 gramos de carbohidratos. Acuérdense que todo está a 15 gramos de carbohidratos. Ustedes solo tienen que ir a mirar cuál es la porción. Entonces, si me voy a comer este pasa, son 10 piezas, eso equivale a 15 gramos de carbohidratos. Y todo es en 15 gramos de carbohidratos y se me hace más fácil. Esa sí es por pesos, pero si ustedes ven, por ejemplo, aquí está el arequipe, 2 cucharadas soperas, en gramos de carbohidratos son 3 para con todo el carbohidratos. Yo les quiero comer 2 cucharadas de arequipe, ustedes van a decir al paciente, no se coman 2 cucharadas de arequipe, no, cómaselas, cómaselas. Tienen que aprender a manejar la etiqueta. Por ejemplo, las etiquetas de alimentos tienen cositas que son así como bien cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la parte de arriba dice que una porción, o sea, el tamaño de porción tiene 9 porciones. Si tiene 9 porciones, ¿cuántas galletas? 18 galletas, ¿no? Entonces, la otra cosa que ustedes tienen que aprender a ver es eso. ¿Qué es la porción? Son 2 galletas. ¿Y cuántas porciones vienen contenidas en ese paquete? ¿Listo? Y lo otro
gramos de carbohidrato tiene esa porción, porque la etiqueta viene para esa porción. O sea, que la porción de esa etiqueta nutricional son dos galletas. Dos galletas, ¿cuántos gramos de carbohidratos son? Ahí dice 15, dice va chiquita, pero dice 15 gramos de carbohidratos. Entonces también podemos leer etiquetas para yo saber cuánto voy a consumir. La otra cosa que tengo que tener en cuenta a la hora de contar es saber corregir las hipoglucemias. Acuérdense que es la de los 15, ¿listo? Entonces, yo puedo utilizar cuando tengo menores de 70 miligramos de decilitro, tabletas de glucosa que ya vienen proporcionadas en 5 gramos de carbohidratos. Entonces, puedo consumir 3 tabletas de glucosa o 4 onzas de jugo que son como medio vaso, un dulce salvavidas puede ser, una cucharada de azúcar de mesa o miel, una taza de leche, o 2 cucharaditas de pasitas, todo lo que gramos de carbohidratos, ¿listo? Y a los 15 tomarse la glicemia, ¿no? Y la otra cosa que también se puede contar, que es lo que yo les decía que es el nivel avanzado, son las grasas y las proteínas. Porque por estudios se ha determinado que si yo consumo más de 30 gramos de grasas en una porción, tengo que aumentarle más o menos como 30-35% de la cantidad de insulina que yo conté y aplicarla más o menos como 1 hora o 1.5 horas como una dosis extra, ¿listo? Y si yo consumo más de 40 gramos de proteína en ese tiempo de comida, debo aumentar más o menos la proporción entre 15 y 20%. Entonces aquí les pongo el ejemplo de una hamburguesa. ¿Por qué? Porque los niños lo primero que quieren es comerse una hamburguesa. Entonces, si ustedes ven, esta hamburguesa pesa 271 gramos, en carbohidratos tiene 36 gramos, en proteínas 49, o sea que ya entra dentro de este conteo de más de 40 gramos, y en grasas totales tiene 47, o sea que tiene más de estos 30 gramos establecidos. O sea que yo, a este paciente, aparte de hacer todo el conteo de carbohidratos, a eso que me dé, le tengo que sumar aproximadamente como un 30% más de insulina y puedo hacer un cálculo de dividirlo en 60-40%, entonces yo le aplico 60% inicial de la dosis de insulina y 1 hora o 1 hora y punto 5 después el resto. ¿Listo? Considerar en el conteo es el índice glucémico. Acuérdense que el índice glucémico habla de que hay alimentos que se absorben muchísimo más rápido y que hacen que la insulina se dispare más. Entonces hay varias categorías de índice glucémico de alimentos. Bajo si es de menos de 55, medio entre 56 y 69 y alto mayor de 70. Aquí les traigo como una lista de los índices glucémicos. ¿Por qué? Porque a veces los pacientes dicen, mire doctora, cuando ya tienen monitoreo pues continuo, ¿no? O sea, un freestyle o una bomba de infusión. Dice, vea, ¿sabe qué doctora? Yo me comí un puré de patatas y ¿cómo le parece que eso se me disparó la glucosa? Una cosa barbarísima, como a los primeros 30 minutos y ya después se bajó. ¿Eso será malo, ese pico de hiperglicemia? ¿Ustedes qué creen? Y es malo, porque yo les estoy diciendo que uno tiene que tener una variabilidad glucémica baja, o sea, yo no puedo hacer esos picos ni tampoco esos bajones. Si yo hago esos picos, pues también es malo, así yo a las 2 horas llegue bien. Entonces hay que tratar de no consumir tanto de esos alimentos que me den esos picos de hiperglicemia porque eso me va a afectar en mi organismo. Entonces por eso es que los niños tienen que aprender una buena alimentación. O sea que de vez en cuando sí se pueden comer su puré de patatas, sí, pero no lo pueden hacer frecuentemente, ¿listo? Y la otra cosa es la carga glucémica, porque entonces ustedes me dirán, ah, pues entonces yo me como de ese puré de patatas solamente una cucharada. No, o sea, también depende de la porción, y eso es lo que habla la carga glucémica. Perdón, volví. O sea, hay que multiplicar ese índice glucémico por la cantidad de carbohidratos y eso también me va a dar un efecto equivalente en mi organismo. ¿Listo? Entonces no es solamente la calidad, sino la cantidad. Tienen que tener en consideraciones y no menos importantes, obviamente hay que decirles que tienen que hacer ejercicio, mínimo 60 minutos al día, 3 veces a la semana, puede ser repartidos en 30 minutos. Yo les digo, mira, hagan el ejercicio que ustedes quieran, contarles de que hagan algo durante el día, ¿listo? Siempre insistirles en que se tiene que hacer un buen automonitoreo, como les explicaba, así después de las 3 de la mañana. Después yo a veces los voy soltando un poquito y les digo que se pueden tomar menos cantidades de glicemia. Y este es un ejercicio que les traigo a colación, este es un ejercicio de la vida real y ahorita los pacientes
tres venían conmigo a consulta y me decían, doctora, yo siempre estoy porque tengo tiempo, yo me aplico insulina a la mañana y me consulta 12, 10, 10 y la verdad, yo sí soy un poquito de eso, con la alimentación, es todo eh, muy abierto a la vida, ¿no? O sea, entonces me decía, y aquí mantengo, doctora, pero de high, y yo decía, no, este paciente no me va a alcanzar, no me va a alcanzar. Inicialmente intenté dejarlo así porque, pues, lo que trataba de ajustar la insulina, la aumenté y llegó un día de tantos al hospital hiperglicémico, ¿listo? Y dije, no, ni más. O sea, le voy a montar con todo el carbohidratos. O sea, que si él quiere comer de más, sí, coma de más, pero que se aplique la insulina que tiene que aplicar. Entonces con él, si ustedes ven, ahí empezamos a hacer el conteo, ¿no? Entonces sacamos la dosis total diaria de insulina que se está aplicando, ustedes suman 24, 12, 10, 10, porque es toda la insulina del día, se les da 56, y lo primero que sacamos es la relación insulina-carbohidrato. Entonces yo en él elegí 500 dividido 56, me da 8 gramos de carbohidratos. Pero yo durante el tiempo que él estuvo en el hospital, la relación que él iba manejando dependiendo de lo que comía. Y yo dije, no, ese 8 no le queda bien para él. Tiene como algo de resistencia ahí. Le voy a bajar al RIC, o sea, apreté ese RIC en el desayuno a 4 porque acuérdense que en la mañana hace mayor resistencia y en la cena hacen menos. Entonces, si ustedes ven, va como en ascenso, ¿no? El RIC de la mañana era 4, 5 y 6. ¿Y eso qué quiere decir? Que el del desayuno maneja una unidad 4 gramos, en el almuerzo maneja una unidad 5 gramos, en la cena maneja 6 gramos. Y saqué el factor de sensibilidad con 1800, en 56 eso me da 32, yo lo ajusté a 40 por el riesgo de hipoglucemia y mi glucosa objetivo es 100. Y este es mi paciente después de aprender a contar carbohidratos. Yo les voy a mostrar. Entonces él muy juicioso, me preguntaba, doctora, en el desayuno me comí, ustedes ven aquí en el principio, un huevo, que es proteína, eso no cuenta, cero, un pan, 22 gramos, una galleta, tres galletas me imagino que se comían 15 gramos, y la leche, un vaso de 200 mililitros equivale a 10 gramos, que es un vaso de 250 son 12 gramos, le comí 47 gramos de carbohidratos. Entonces, mi relación en el desayuno es 1 en 4. Yo llegué con una glucosa de 154. Miremos a ver cómo le fue a él, cuánto se aplicó ahí. Entonces, hagan el cálculo, 46 dividido 4, se aplicó 11.7 unidades. ¿Listo? ¿Y cómo le fue después de eso? Ya después de eso se comió hasta una colación de 15 gramos y posterior a eso tenía una glicemia de 92. Sea, le fue muy bien, porque mis meriendas o mis colaciones no pasan de más de 15 gramos, ¿listo? Porque eso es como la mínima dosis que no tiene tanta influencia en el organismo para producir como picos de hiperglicemia. Entonces, yo para no tener que aplicar insulina en las meriendas, porque acuérdense que todo lo que yo me como en glucosa, pues tendría que aplicar insulina. Pero para no tenerle que aplicar ahí, lo que yo hago es pequeñas de carbohidratos de 10, máximo 15 gramos, o sino que se coman una proteína. ¿Listo? Y si ustedes ven, mire, 163, 183, 176, 108, 175, 115, 108, 80, 71, muy diferente a lo que estaba manejando antes, y solo contando carbohidratos. ¿Listo? Estos son otros ejemplos, ya son los últimos, los prometo. Para que ustedes vean, esto es una paciente que las comidas principales tienen una relación 40-1 y las meriendas 30-1, o sea, una unidad maneja 30 gramos, una unidad maneja 40 gramos. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, esta paciente en el desayuno se toma un vaso de leche, un pan y 3 cucharadas de mermelada dietética. En esta paciente, por ejemplo, solamente se hace glicemias preprandiales. Este es el primer error, que solo se hace glicemias preprandiales y nunca se toman las postprandiales. Pero nos podemos dar una idea de cómo llega en el siguiente tiempo. ¿Listo? Entonces aquí llegó fuera de metas. Aquí en el almuerzo se come una papa, ensalada, una naranja, se contó más o menos 60 gramos, llegó medio bien a la merienda.
En la merienda se come un vaso de leche y tres como pastelitos, 40 gramos. Y en la cena, 4 cucharadas de arroz con atún y una manzana. Entonces, lo que ve, más o menos se consume al día 200 gramos, que eso está bien. Pero siento que están como mal distribuidos, no veo casi frutas, no veo casi verduras. Entonces, hay que manejar mejor en esta paciente la alimentación. ¿Listo? Y hay que decirle que te tiene que hacer un monitoreo intensivo y que en algunos tiempos que tiene que mejorar su relación insulina-carbohidrato. Entonces aquí, por ejemplo, cambiamos un poquito la relación insulina-carbohidrato porque si ustedes ven, estaba llegando fuera de metas en los otros 3 tiempos, cambió la relación insulina-carbohidrato 21 y, oh sorpresa, empezó a comer un poquito mejor, a repartir mejor como los alimentos durante el día. Y si ustedes ven, las glicemias están mejor, así todavía se siga tomando las glicemias preprandiales, que acuérdense que lo ideal de prehipoxemia. Y ese es como el esquema, la tabla que yo siempre les paso a los pacientes para que empiecen a aprender a contar carbohidratos, que si ustedes quieren se los puedo mandar para que pues empiecen con sus pacientes que tengan o para que hagan pues también el ejercicio. ¿Listo? Yo sé que es demasiada información, pero para los que quieran aprender el método, para que los que quieran que sus pacientes estén como mejor controlados, pues para lo más importante es que ustedes aprendan y aparte de que uno no puede bien, dormir, ¿a qué va todo esto? Pero de una manera controlada y teniendo una alimentación balanceada y contando, o sea, contando eso para los dos. No sé si tienes preguntas, Yurani, ¿estás ahí? Sí, doctora, aquí estoy. Yurani, Em, ¿aló? sí, doctora, ¿Estamos ¿me ahí? escucha? ¿Hable ¿Me Mauricio? escucha? Sí, te escucho. ¿Está Mauricio por ahí? No, doctora, Mauricio no me respondió. No. No, doctora, Ah, Mauricio no me respondió. Yo le escribí, no, doctora, le bueno. escribí, le envié nuevamente el enlace, pero no le fue posible entrar, doctora. No sé Ah, ok. qué pasó. Me hubiera gustado que hubieran escuchado a uno de los pacientes que cuenta carbohidratos. Pero bueno, ni modo. No sé si tengan preguntas, dudas, inquietudes, cualquier cosa que se les ocurra. Bueno, mientras escriben las preguntas acá en el chat, aprovecho, doctora, para enviarle un agradecimiento muy grande por la charla. Las charlas, sus charlas son muy interesantes, de mucha ayuda para todos. Y aprovecho también para saludarla y enviarle un abrazote de parte de la doctora Jimena Tengana Delgado desde Nariño. Dice que ¡Ay, qué me linda! recuerda con mucho cariño Sí. desde México. Em, Ay, sí, claro que sí. Ay, dile que un mm, abrazote. bueno, doctora, yo ya le envío su saludo. Una Bueno, gran gastroenteróloga que sí, nos doctora, conocimos desde aquí en Colombia y nos encontramos por allá en México. sí, está en Nariño, le envía saludos. Ok. Bueno, doctora, hay una pregunta acá. Dice, mm, pregunta Germán. Ah, no, mm, no tenemos preguntas, doctora, Mm, ok. de la No sé si charla. tengan preguntas de la relación, del factor de sensibilidad. Yo siempre entiendo que es demasiada información y que es muy difícil uno empezar como a manejarlo de un momento a otro. Siento que es más como de practicar, ¿listo? Este, pero pues sí me gustaría que todos aprendiéramos a hacerlo porque si les llega algún día a alguno de mis pacientes a su consulta o al hospital donde ustedes estén, la mayoría de mis pacientes cuentan carbohidratos y me gustaría que siguieran manejando el mismo modelo. Realmente si ustedes ven los ejemplos que les pasé, es muy diferente un paciente que tú les estás diciendo todo el tiempo no hagan, no hagan, no hagan, coma esto, coma esto, a que ustedes le digan, bueno, está bien, yo me voy a ajustar a usted, ¿qué quiere comer? ¿Qué quiere hoy cenar? ¿Qué quiere almorzar? Y contamos y lo hacemos de esa manera.
pero sí siento que se necesitan talleres, que se necesita como más práctica para que ustedes lo puedan también hacer en su día a día. Pero pues igual si necesitan algo, si en algún momento lo quieren empezar a practicar, pues yo estoy súper dispuesta a enseñarles y a que lo hagan. Lo importante es que empiecen y ya en el camino les aseguro que yo les voy a ayudar. En todo caso, pues muchísimas gracias. Espero que les haya servido la charla un poquito extensa, lo entiendo, pero pues es que es información que se necesita para poder hacer como todo el abordaje. Espero que les haya gustado, que les haya servido y que sea pues de bastante formación para su vida, para sus pacientes y para que los mantengan siempre del mejor control que pueda haber. Como la doctora Samantha dice, pues requiere práctica. Si están de acuerdo, me pueden escribir el correo, los que están interesados acá. Yo copio los correos y posteriormente la doctora Samantha les comparte información. Em, Agradecemos su asistencia a todos. Al correo posteriormente estarán llegando los certificados una vez se verifique la asistencia. Y aprovechamos nuevamente la oportunidad para recordarles que estamos en proceso de inscripción para la nueva corte de residentes hasta el 14 de agosto. Mm, También se enviarán los certificados y se les enviará a sus correos el enlace en donde se montarán todas las charlas de las jornadas. Agradecemos mucho su asistencia, que tenga muy buena noche. Doctora, muchas gracias una vez más y también a su correo le enviamos el certificado, doctora. Que esté muy bien, Listo. muchas gracias. Muy Muy buena buena noche a noche, todos. te cuida. Feliz noche.